Buenos días, estudiantes. El objetivo para trabajar esta semana en la asignatura de Ciencias Naturales es conocer la estructura básica del sistema digestivo. Ya para nosotros conocer cuál es esa estructura del sistema digestivo, primero vamos a desarrollar las actividades que están planteadas aquí en el libro. Ya ustedes van a desarrollar sus habilidades y actitudes. ¿Ya? Primero, ¿qué vamos a hacer? Van a contestar las dos preguntas que están planteadas acá al inicio del libro, que dice: piensan en lo que desayunaron hoy. ¿Cómo creen que dichos alimentos fueron incorporados por su organismo? Propongan explicación. Ustedes van a explicar con sus propias palabras cómo creen que los alimentos se incorporan al cuerpo. ¿Ya? La segunda pregunta dice: ¿qué valor piensa que puede tener el conocer la manera en que el ser humano incorpora los alimentos? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que pensar, ya escribir en sus cuadernos la posible respuesta que ustedes tienen a esta pregunta. ¿Ya? La idea es que ustedes respondan en forma clara, con letra legible, ¿ya? Y esto después ustedes me lo hagan llegar. ¿Ya? Entonces van a decir o van a contestar, van a redactar una posible respuesta de qué piensan ustedes que cómo se incorporan los alimentos en nuestro cuerpo que tenemos en estos momentos, ¿ya? Luego, dice: los alimentos que ingerimos viajan a través de una serie de órganos conectados uno tras otro. A este conjunto de órganos se le denomina sistema digestivo, cuya estructura y función veremos a continuación. Si se dan cuenta, acá la chica tiene, se muestra por qué está compuesto su organismo, ya en forma clara. Ya primero tenemos la cavidad bucal, ya por donde se entra el alimento. Después tenemos el esófago, después tenemos el hígado, el estómago, el páncreas, intestino grueso, intestino delgado y recto. Todos estos órganos cumplen una función cuando yo ingiero alimentos, ¿ya? Entonces, luego vamos a avanzar a la página 67, dice: cuando se inicia el viaje de los alimentos, se ponen en marcha una serie de procesos cuya finalidad es extraer los nutrientes presentes en ellos. La ingesta corresponde al ingreso de los alimentos a la boca y la digestión a la transformación y degregación o separación de los mismos. A continuación analizaremos los procesos. Si se dan cuenta, acá sale la chica donde primero tiene la cavidad bucal y luego los alimentos que se irían al esófago. Y acá al lado ustedes van a ir leyendo cómo se va desintegrando el alimento que ustedes se echan a la boca ya, y qué función cumple cada organismo en nuestro cuerpo. ¿Ya? Así ustedes van a ir leyendo, van a ir extrayendo la información y van a ir tomando apuntes en sus cuadernos. Ya, si se dan cuenta, acá tenemos cómo el cuerpo humano incorpora los nutrientes. Aquí sale la explicación de cómo el alimento se va desintegrando y cómo los nutrientes van quedando en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿ya? Luego van a seguir avanzando, van a seguir leyendo, y la página 69 es donde nosotros vamos a contestar. Vamos a realizar un trabajo desarrollando habilidades y actitudes, ya, donde ustedes van a complementar lo que han aprendido. Por ejemplo, la primera parte dice: para sintetizar lo estudiado en estas páginas, elabora un esquema o dibujo, que quiere decir que ustedes van a hacer un dibujo en una hoja de blog, ya con lápices de colores, ya, y van a mostrar cómo el alimento se aprecia en nuestro organismo, ya cómo se efectúa el proceso de absorción de nutrientes y la ingestación de los desechos. Y para eso ustedes van a usar lápiz de colores, lo van a hacer de forma que se entienda lo que ustedes entendieron arriba, ustedes lo van a plasmar en este dibujo. Luego me van a contestar la siguiente pregunta: ¿piensas que la cantidad de alimentos que ingiere es la adecuada para mantenerte saludable? Ustedes tienen que justificar esta pregunta. Chicos, ustedes tienen que contestar todas las preguntas que plantea el libro en sus cuadernos de forma clara, ya con letra legible, que se entienda lo que ustedes están leyendo, ¿ya? Y me van a hacer llegar este esquema donde ustedes han elaborado un dibujo con la ingesta que hace nuestro organismo con los alimentos, ¿ya? Espero que el que tiene duda me llame, ¿ya? Y me haga preguntas. Yo estoy dispuesta siempre a contestar. Ya, espero que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima actividad.